Señor presidente, bienvenido a Telemundo. ¿Cómo le va? Gracias. Un gusto estar por acá. Bien, por suerte. ¿Bien? Bien. Estaba pensando justamente en todo lo que veíamos, ¿no? Y las expectativas de lo que es el conteo de los casos de coronavirus día por día. Y ahora sumamos el tema de las vacunas también. ¿Qué le llama más la atención? ¿El número de casos nuevos de COVID-19 o la gente que se está vacunando? ¿Está atento a esos números también? Sí, sí. Las dos cosas. Hoy creo que estamos en el entorno de los 900 casos. Estamos encima de los 50.000 vacunados, según tengo informado. Esto es incipiente, recién estamos empezando por un subsector de la población claramente determinado. Desde mi punto de vista, cuando se abra más, cuando haya más dosis, va a haber un vuelco importante de los uruguayos a vacunarse en la medida de que se vaya despejando eso de los daños colaterales, los efectos. Claro. Yo me preguntaba si está conforme con los números de estos primeros 2 días, 3 días. Se hablaba de 30.000 personas por día inoculadas, estamos un poquito por debajo. ¿Cree que se tuvo que anotar más gente, por ejemplo? ¿Tenía más expectativa? Quiero primero pararme sobre un concepto que hace un rato hablaba con unos colegas tuyos, el tema de estar conforme. Y no es que yo sea un inconforme, pero cuando se puede estar mejor, un gobernante no se puede conformar. Y recién estaba mirando los números parciales por distintos funcionarios que se tenían que vacunar. El porcentaje de anotados está mejorando, en algunos ha subido. Siempre se puede estar mejor. Nosotros entendíamos vacunar 30.000 personas por día. Hay capacidad ociosa. La gente que se ha vacunado y lo que ustedes han recogido, que se ha hecho de muy buena manera, creo que es un sistema que está funcionando. No es nuevo esto en nuestro país, el sistema vacunatorio. Así que creo que vamos a ir acelerando a medida que pasen los días. Bueno, y con respecto a la vacuna de Pfizer, ¿está llegando la semana que viene? El miércoles. ¿El miércoles está llegando la vacuna? El miércoles 10, 50.000 dosis. 50.000 dosis. Y después 50.000 la otra semana, y allí subiría a 60.000 por semana hasta la semana del 26 de abril, que allí se completan, creo que son 460.000. Y después, creo que esta semana que viene ya nos mandan la entrega posterior al 26 de abril. O sea que el cronograma que más o menos tienen preestablecido se iría cumpliendo entonces. Se iría cumpliendo el 15 de marzo, o sea, llegan 1.558.000, me parece que son de Sinovac, o sea que el stock de vacunas va a estar. La capacidad de vacunar 30.000 personas por día también. Dependerá de la gente que se acerque, y a medida que vayamos liberando a la gente para que se anoten. ¿Ya tiene idea cuándo le toca al presidente de la República vacunarse? ¿El equipo de gobierno? No, el equipo de gobierno depende. Por edad. Por el tema de la edad, claro. No hay mucho veterano, pero a alguno le va a tocar. Y después, cuando me toque, yo vengo a ser uno de los últimos. ¿De los últimos? Sí. No, en ningún momento se planteó la necesidad de decir, no, el presidente se tiene que vacunar entre las primeras personas en el Uruguay por lo que significa institucionalmente, por una cuestión hasta de seguridad. Pensé ser el primero. Sí. Pero después me pareció más oportuno que las dosis las reciban quienes están en la primera línea de batalla, quienes más lo necesitan. Si la confianza en la vacunación hubiera sido un 20%, un 30%, bueno, ahí sí creo que había que poner el brazo y decir, bueno, todo el mundo sabe que me voy a vacunar, seguramente la vacuna que me toque sea ya determinada por mi edad, por el grupo que pertenezco, así que decidí mejor que esa vacuna la use otro uruguayo que lo necesita. Señor presidente, ayer hubo varios anuncios en el Parlamento, muchos anuncios, quizás no tanto detalle, pero sí anuncios de lo que puede venir. ¿El objetivo es mitigar efectos de la pandemia con estas medidas económicas de las cuales se habló, o estamos hablando de medidas que ya son plan de reactivación económica? En realidad van de la mano. Quiero recordar, Aldo, lo que dije al principio, y por eso no me quiero pisar el palito. Sí. Dije que no venía a hablar de herencias. Ustedes no me escucharon en este año casi hablar de herencias. Que ya no se podía poner esa excusa, si bien podían ser válidas, porque tenemos que mirar para adelante.
sin perjuicio de lo cual el Uruguay prepandemia tenía algunas debilidades en lo que hace a desempleo, en lo que hace a inversión, en lo que hace a inflación, que notoriamente a partir del 13 de marzo fue un masazo importante y se profundizaron. Entonces, hay medidas que hacen a la gente que no tiene trabajo, que ya no tenía y ahora hay muchos más que no tienen, la gente que no tiene un plato de comida, que había y ahora hay muchos más. Bueno, entonces son medidas que tienen a la protección social y hay medidas de índole económico para los distintos emprendimientos que son por la pandemia, pero todas tienen el rótulo de reactivación. De hecho, en campaña electoral nosotros habíamos hablado mucho de las pequeñas y medianas empresas. Tan es así que en la ley de urgente consideración hay estímulos tributarios, hay beneficios para las pequeñas y medianas empresas que ya estaban en el compromiso por el país. Obviamente esa situación se agravó, con lo cual el impulso y el apoyo tiene que ser mayor. Es un equilibrio entonces, podemos hablar de un equilibrio. Pandemia... Te diría que más que equilibrio van de la mano. Van de la mano. Y cuando hablamos de las propuestas de los socios de la coalición, ¿no?, que se hicieron escuchar en los últimos días, que prácticamente un día tras otro estaban las propuestas, ¿están contempladas en estos anuncios que se manifestaron o hay margen para más anuncios o más medidas en el corto plazo? Las medidas que mencioné ayer no están cerradas. Tú decías recién que no fueron específicas del todo. Exacto, sí. Obviamente eso tiene una razón. Estamos hablando con los socios. La ministra de Economía le está sacando punta al lápiz. Va a ser presentado de los otros partidos. Entonces ahí sí cerrar. Lo que dijimos ayer básicamente son temas que tienen un contenido de todos los partidos políticos de la coalición. Y me atrevo a decirte, cuando estuve leyendo algunas propuestas del Frente Amplio de hace unos días, de algún sector, también hay comprendido alguna medida que propone el Frente Amplio que van en el sentido de lo que venía haciendo el gobierno, que como la pandemia se ha extendido en el tiempo, por ende los efectos se agravan más aún, hay que pararse arriba de esas medidas para reeditarlas y mejorarlas. Presidente, los socios de la coalición coinciden en una medida que va dirigida a los trabajadores informales. El Frente Amplio también está pidiendo algo para ellos, ¿no? Y me quiero detener puntualmente en lo que propone, en lo que le propuso a usted el Partido Independiente. Ellos piden, están promoviendo un subsidio de 4.200 pesos para trabajadores informales, que duraría 3 meses, 300.000 y es para 300.000 personas. ¿Esa idea la ve con buenos ojos? Nosotros estamos, obviamente, el espíritu del Partido Independiente, que Pablo Mieres me lo trasladó en las conversaciones que tenemos a diario, es totalmente compartible y compartido. Estamos viendo cómo focalizamos ese tipo de apoyo y a veces el apoyo no viene solo en una dirección. De hecho, ayer anunciamos que el cupón canasta lo vamos a dar un incremento de un 60%. Después vamos a favorecer monotributistas. Vamos a tratar de formalizar monotributistas, una medida que ayer no la dije, así que les voy a adelantar poco, pero que es con un estímulo básicamente alineado a la asignación familiar. Entonces son medidas que van a llevar a que el número final de asistencia a muchos de esos uruguayos pueda llegar a rondar lo que propone el Partido Independiente. O sea que de todas las que recibió para trabajadores informales, la más viable es la propuesta del Partido Independiente. No, eso no corre por mi cuenta. Simplemente que el espíritu de la propuesta del Partido Independiente y el espíritu de las propuestas de los demás partidos de la coalición, para empezar, son de sentido común, son interesantes y van a estar las medidas cuando confluyan, seguramente el espíritu presente sin perjuicio de la medida puntual. Presidente, el Frente Amplio cuestionó al gobierno. Dijo, por ejemplo, que decidió gobernar en soledad, sin dialogar con la oposición y con soberbia. ¿Cómo tomó esas críticas? No sé quién le escribe el libreto al Frente Amplio. Seguramente no es alguien que esté viendo la realidad, con todo respeto. Así, de memoria. Me reuní con el presidente del Frente Amplio. Nos reunimos con los 2 intendentes del Frente Amplio. Además de que fui a la asunción del intendente Yamandú Orsi. Hoy de mañana me reuní con el PIT-CNT. Es la 4ª o la 5ª vez que me reúno con el PIT-CNT. Con las cámaras empresariales creo que me reuní 2 veces.
Me he reunido con COFE. Hemos tenido diálogo con la sociedad civil. En su momento fui a visitar al hoy fallecido presidente Tabaré Vázquez. La verdad que es un libreto que está muy ajeno a la realidad. Que aparte otra cosa, no ha sido el tono. Le podemos errar, podemos equivocarnos, puede no gustarle. Ahora, el tono del gobierno, si hay algo que está abierto en el Uruguay hoy, es la puerta a la torre ejecutiva. Y no solo por el presidente de la República, sino por todo el equipo y en todos los ministerios. La verdad que me parece muy trasnochado, por ser suave en la calificación. Y más allá de esas reuniones que fueron públicas, ¿usted hoy tiene diálogo con el Frente Amplio? ¿Ha tenido encuentros o charlas telefónicas que de repente pasaron inadvertidas? Con gente del Frente Amplio, por supuesto. Por supuesto. ¿Hay una comunicación constante? ¿Con quién habla, por ejemplo, del Frente? Cuando las conversaciones son reservadas, prefiero mantenerlas así. Pero no son institucionales las conversaciones. No, la reunión con Marcos Carámbula, en realidad, por ejemplo, por decirte una de las últimas que tuve, se debe a que tenemos primero una vieja relación. Yo era oposición de él y esa fue pública aparte, la vi. En Canelones. Claro, se dio a raíz de que nos mandaron una carta, él y dos personas más, y allí nos reunimos, tuvimos una buena conversación y hablo por teléfono. Sí, por supuesto. ¿Con referentes? Sí, por cuestiones puntuales. Yo soy muy de levantar el teléfono y llamar. Cuando hay un tema que uno quiere hablar, por supuesto. Mencionábamos el PIT-CNT, señor presidente. ¿Los planteos que le hicieron son viables también? ¿Se pueden poner en práctica? A ver, hay uno puntualmente que a mí me ha interesado, que me he dedicado y que me parece que tenemos que darle ahí un giro de tuerca dentro de la posibilidad, que son las compras públicas. Ajá. Que son las compras públicas uruguayo, dice a los productos uruguayos. Recuerdo un pedido de informe que hice en mi época de senador cuando el gobierno del Frente Amplio compró los uniformes chinos, comisarías que estaban cerradas, abandonadas. Creamos la Dirección Nacional de Seguridad Rural. Cuando uno ve las incautaciones en lo que hace al narcotráfico, cuando uno ve la cantidad de detenciones, cuando uno ve lo que ha crecido una población carcelaria que lamentablemente ya es muy importante, allí hay una acción de la policía. ¿Estamos en contacto con Larrañaga, con el ministro? Con Jorge, sí, por supuesto. ¿Contacto? Y diario casi. ¿Diario? Sí, casi diario. Bueno, en realidad tengo un pequeño defecto y estoy en contacto diario con casi todos los ministros. Con casi todos. No, le preguntaba porque ¿cómo lo ha visto Larrañaga en este rol como ministro del Interior? Bien, yo creo que está manejando muy bien el ministerio. Presidente, más allá de los cambios... Ojo, sí. Aldo, los que nos toca conducir... podemos hacer el mayor de los esfuerzos, pero si aquellos que realmente están en la acción no tienen la herramienta, el respaldo o la vocación, de nada sirve. Y yo quiero hacer un reconocimiento muy grande a la tarea de los uniformados azul, muy grande. Que en los lugares más apartados, más alejados, están allí para proteger a la ciudadanía. Cuando le propongo hablar un poco de educación, porque más allá de todo lo que tiene que ver con los cambios que se anunciaron y se materializaron en la ley de urgente consideración, ¿qué planes podemos, por ir a un punto, la deserción estudiantil? Venimos de un año de pandemia, ha estado complicado, hay jóvenes estudiantes que han quedado relegados. ¿Cómo mejorar ese aprendizaje, este comienzo de clases que tenemos encima, la vuelta de la presencialidad? ¿Cómo esbozar esa recuperación? Recién hablábamos con un asesor mío, estamos haciendo un ping-pong de lo que había sido ayer el discurso y tantas otras cosas. Y dice, bueno, ¿y qué te queda más en el debe? Y es el tema de la educación, ¿no? O sea, ¿cuál fue? Como la canción de Canario Luna, ¿no? Si salís bueno te ponen de golero, atajando penales. Y fuimos a atajar penales. O sea, el día de que declaramos la emergencia sanitaria no hubo clases. Después dejó de haber clases. Y si ya venía una brecha importante en los niños, adolescentes y jóvenes, en lo que hace el aprendizaje, esto la amplió. Y entonces gran parte del desvelo de las autoridades de la educación y de la comunidad docente, que se tuvo que rápidamente adaptar, es mediante el uso de la tecnología, de la informática, mantener ese hilo de comunicación con
los chiquilines. El 22 de abril para nosotros era todo un día de incertidumbre, la vuelta a las escuelas rurales, ni que hablar el mes de junio en 3 etapas. Yo escuchaba al presidente del CODICEN, que estuvo acá con ustedes, Robert, que la verdad que el CODICEN ha tenido un trabajo enorme y las autoridades de los distintos subsistemas. Hay una presencialidad importante. Esto es como que venía la educación decayendo y nos paralizó en los objetivos de crecimiento durante un año. Y ahora sí es el momento. Nosotros estamos comprometidos con la nueva gobernanza de la educación, estamos comprometidos con terminar con la deserción, estamos comprometidos con la formación docente universitaria. Ajá. Tenemos un desafío muy grande en generar un abanico suficiente y atractivo para que la deserción no se dé. Yo vengo hablando estos días con Pablo da Silveira sobre potenciar la formación dual. Para mí allí hay un nicho muy interesante a seguir adelante. Y después, obviamente, el tema de los programas, claro, que hay que modificar. El mundo cambió muy rápido, la pandemia lo aceleró, y allí hay que modificar la currícula, no solo para que dé herramientas a los chiquilines para el futuro, sino que también para que sea más atractivo. Volviendo, presidente, a los planes para la economía. Ayer destacaba que se cumplieron las metas económicas pese a la pandemia, pero la oposición, que lo subrayó hoy, y también analistas han dicho que Uruguay debería gastar más y que puede gastar más, sea por deuda, por líneas contingentes u otros instrumentos. ¿La premisa del ahorro sigue siendo hoy la adecuada? No me extraña que el Frente Amplio, que la oposición pida que se gaste más, está en su derecho del juego democrático, y también se trata de esas tensiones, la democracia, ¿no? Y eso me parece lógico. Yo estuve leyendo hoy un rato las propuestas, el documento me parece totalmente destemplado, ya se lo dije, pero las propuestas. Creo que el gobierno, y voy a hablar bien porque no fue idea mía, hizo muy bien en separar los gastos emergentes de la pandemia de la gestión propiamente dicho, ¿no? El fondo coronavirus. Porque claramente ahí se tenían las dos pantallas, la pantalla coyuntural y la pantalla estructural. Y si tú te pones a pensar en lo estructural y lo coyuntural, lógicamente hubo ese gasto que hablábamos recién, del entorno de los 700 millones de dólares, y en lo estructural, y eso no es recorte, eso es ahorro, es buena gestión, es no despilfarrar, se ahorra casi lo mismo. ¿Cuál había sido el compromiso de la campaña electoral? 900 millones de dólares. Obviamente se nos dificultó. 660. Enorme, 660 es lo que se logró. Habíamos comprometido 900. ¿tá? En este momento que gastamos 711, el ahorro que pudimos hacer es ese. Y no fue un ahorro para guardarlo, porque se gasta. Yo no creo que haya acá un Ministerio de Economía machete. Hay un Ministerio de Economía con una profunda sensibilidad social que cuida de los pesos de los uruguayos. ¿Va a haber más perdón, discúlpame, se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Se puede ser austero y respetar a los contribuyentes y no meterse en historias que después terminan que nadie las pague y que después terminan en juicios, y al mismo tiempo tener una mano solidaria a quien que lo necesita. Les voy a poner un ejemplo que ayer lo mencioné también y te saco un minuto más. En el discurso en el Parlamento. El juicio que Uruguay podía enfrentar en la terminal Cuenca del Plata. Había un juicio inminente de 1.500 millones de dólares. ¿Qué hizo el gobierno? Se sentó con la empresa, empezó a negociar con la empresa, empezamos a saber qué le servía al país, y no solo no va a existir ese juicio, sino que va a haber una inversión de 460 millones de dólares, y pusimos además en el acuerdo algo que era preocupación personal de quien habla, que es la baja de las tarifas, que en principio va a ser de un 20% y puede llegar a un 30%. Entonces, por un lado, se gestiona bien, se cuidan los pesos de los uruguayos, y por otro lado, se asiste a los que necesitan. Mencionó los 540 millones de dólares. ¿Esos 540 millones de dólares para este año pueden aumentar? Pueden. ¿Cuánto pueden aumentar? Pueden. Me debe estar mirando a Azucena por la tele, así que pueden.
Y a propósito de las inversiones, tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT consideraron insuficiente lo que usted anunció ayer para los sectores más sumergidos, ¿no? Las personas más afectadas por la pandemia. Fueron puntualmente a esos 200 millones de pesos para ollas populares y comedores y otros 200 millones para personas en situación de calle. Dicen que es poco, que debería ser más. ¿Hay margen para que esa ayuda se incremente en el corto plazo? No, estamos dando por bueno que es poco. Ellos consideran que es poco. Eso es lo que considera el Frente Amplio. La asistencia social en nuestro país, porque vamos a los números, porque después hay que ponerle número a lo que uno dice y tiene que sostenerlo. Creció un 56% en nuestro país. Aquellos que decían que nosotros veníamos a cortar con las políticas sociales, bueno, el gobierno lo aumentó un 56%. Un 40% más de beneficiarios. De 600 y pico mil, 800 y pico mil uruguayos que recibieron asistencia social. ¿Es suficiente? No. El trabajo mío es que cada uruguayo pueda llevar la comida a su casa ganándose un sueldo en un trabajo digno. Ese es el trabajo mío, ese es el desvelo mío. Para eso yo quise ser presidente de la República. Ahora, el esfuerzo se ha hecho. Decir que no se hizo el esfuerzo es desconocer la realidad. Ahora, señor presidente, ¿en algún momento usted pensó que se le veía abajo el gobierno en medio de esta pandemia? No. Los planes que tenía, las metas trazadas, que se modificaron obviamente. Pero en algún momento de la crisis dijo, ¡pa! No. ¿Usted recuerda o piensa en el momento más crítico de todos cuál fue? Sí. Creo que no me equivoco en las fechas, pero del viernes 20 de marzo al lunes 23 de marzo. Ajá. El famoso reclamo de cuarentena obligatorio. Dirigentes políticos, algunos sindicalistas, algunos sindicatos médicos, el sindicato médico. Y a ver, gente cercana, ¿no? Ese fin de semana fue un fin de semana bastante complejo en lo personal. Sí. Y a ver, yo no estoy señalando con el dedo a quienes lo pidieron. Nadie sabía qué era lo que iba a pasar. O sea, el Uruguay tenía miedo, el mundo tenía miedo, cuando veíamos las imágenes de otros países. Y sí, fue un fin de semana bastante en soledad, y fue el fin de semana o el momento más difícil del gobierno en lo personal. Pero ahí cuando uno tiene esas tribulaciones, cuando uno es donde uno tiene que situarse. ¿Y con quién hablaba en ese momento? ¿Con quién dialogaba? ¿Quién me aguantaba? Mi familia. La familia, el entorno inmediato de la familia. Pero no, tenés que hablar contigo mismo, te tenés que buscar cuál es tu esencia y cuáles son los valores más importantes que uno comulga y que uno siente que tiene que seguir. Y si yo no apelaba a la libertad responsable, me traicionaba en la esencia, y eso es imperdonable. ¿Golpeó la puerta de su padre, por ejemplo, con su experiencia de presidente? No. Quedó ahí en su entorno inmediato. No, la decisión es personalísima. Ajá. Lo que hace la familia, por lo general, en esos momentos es poner el hombro, bancar. Presidente, volvemos al tema de las vacunas para meternos en un capítulo que generó polémica y fue la compra de las dosis. ¿Usted considera que hubo una demora en el gobierno a la hora de salir a negociar directamente con los laboratorios? A ver, vamos a una secuencia. Acá hay dos temas para ir analizando de mi punto de vista. Les cuento cuál fue mi razonamiento. Después ustedes catalogarán si nos demoramos o no. Uruguay venía con números muy aceptables. Los números uruguayos siguen siendo aceptables a nivel mundial, dicho sea de paso, pero en aquel momento eran ínfimos. Y surge la posibilidad de comprar vacunas a través del COVAX. Eso era lo que había. Y allí fue que Uruguay se suma al COVAX, reserva sus vacunas y sigue con la política sanitaria para mitigar los efectos y económica y social para mitigar los efectos de la pandemia. ¿Apostaron al COVAX y pensaron que iba a ser más ágil ese proceso? Pensamos que iba a ser el proceso. Yo el otro día tuve un Zoom que me invitaron los presidentes del Prosur. O sea, pensaron que con esas vacunas alcanzaba y no era necesario en ese momento, un laboratorio. te estoy hablando en ese momento. El otro día te iba a contar, y estuve en un Zoom con los presidentes del Prosur, que nosotros no somos miembros, pero me invitaron, y estaba la gente
de la OPS y todos hablaban de solidaridad en las vacunas como un bien de uso público, papá, digo, sí, todo muy lindo, pero en realidad donde uno se sumó, lo que termina siendo que todo el mundo lo bypassó. Cuando empieza ese bypass, nosotros nos comunicamos con el presidente de China, nos comunicamos con laboratorios. Recién algunos colegas tuyos me preguntaban cómo fue, y hay una cosa muy linda que pasa en el mundo. Siempre hay un uruguayo que se destaca. Los uruguayos parecen 100 millones, porque siempre donde hay algo importante, donde hay un lugar donde se cocina algo, allí aparece un uruguayo. Y en este caso tuvo mucho que ver con eso, los contactos de uruguayos, algunos que viven acá y tienen contactos en el mundo, otros que viven alrededor del mundo, que nos facilitaron. Y bueno, yo agarré el teléfono y empecé las gestiones personalmente y conjuntamente con el equipo. Y si uno ve la cantidad de dosis que consiguió Uruguay al momento en las que va a tener, no quiero hacer autobombo, pero es en relación a la densidad demográfica de otros países, sensiblemente mayor. Hoy es probable que Uruguay termine siendo el país latinoamericano que finaliza primero la vacunación de la población, pero también hay que decir que fue el último sudamericano en recibirlas, el último sudamericano en cerrar la negociación. De hecho, Rafael Radi le dijo a M24 que podría haber sido más proactivo el gobierno para que llegaran antes las vacunas. Puede ser, no lo escuché a Rafael eso, no lo habló conmigo y tenemos diálogo periódico, pero puede ser, sí. Firma ahí abajo. Presidente, ¿cuándo van a informar cuánto se pagó por las vacunas? ¿Una dosis de Pfizer? Cuando podamos. ¿No están en condiciones? Ahora no, es plata de los uruguayos. Precisamente. Justamente por eso. Yo lo que sí dije es que le pedimos al Tribunal de Cuentas de antemano una autorización para gastar en el entorno de 120 millones de dólares. De acuerdo. Cuando termine la compra de las vacunas vamos a ver cuánto gastamos. Si después los contratos nos permiten decir cuántos pagó cada dosis, ningún problema. ¿Hay un impedimento de los contratos entonces para informar el precio de cada dosis? Por ahora es confidencial. ¿Otros países han informado? Sí, ya sé, sí. Ajá. Ya sé, sí. Ahora, no sé cuál ha sido la confidencialidad de esos países. Y a propósito Perdón. Sí. Se va a saber exactamente cuánto se gastó El por total. las vacunas. El global, no cuánto salió cada dosis. Bueno, si lo podemos decir con mucho gusto, si yo no tengo nada que esconder. Y a propósito de A ver, eso, creo que hace muchos años que no tiene un gobierno que hable tanto y que transparente tanto las cosas, ¿no? a O sea, salimos del propósito, hermetismo a un gobierno que hable y habla mucho y reconoce los errores en público e informa a la población. Soy el primero en querer decir cuánto costó hasta la jeringa, si quiere. y a propósito del acuerdo, presidente, Uruguay va a hacer lo mismo que hizo Israel con Pfizer, que es después proporcionar la información sobre las personas que se vacunaron, a ver qué efecto tuvieron luego, si hubo efectos adversos o no. Desconozco si está eso en la cláusula. Ajá. Desconozco. Ahora, señor presidente... Pero perdón, no creo que estemos vulnerando la intimidad de nadie si de alguna manera se comunican cifras y porcentajes. Claro. Y en este contexto, presidente, porque hay países de la región que han cuestionado a Pfizer por las obligaciones que pone en sus contratos, ¿no? En el caso de Uruguay, si lo puede mencionar, tuvo que hacer cosas como, por ejemplo, poner garantías económicas más allá de lo que eran los pagos eventuales. Ninguna. Ninguna. No hubo ninguna presión por ese lado. Por ese lado no pasó la negociación. No. Yo dije que no hubo que hacerlo. No hubo que hacerlo. Punto. Pero capaz que se lo pidieron. Estuvo sobre la mesa. No me acuerdo. No se acuerda. O no me lo quiere decir directamente. No me acuerdo. No se acuerda. Es más diplomático, no me acuerdo. Más diploma, está bien. La pregunta tuya es, Sí. no lo hicimos. No lo hicieron. Porque uno se imagina que fueron negociaciones muy complejas, ¿no? Sí, a ver, hay una onda de demonizar a los laboratorios. Vamos a las cosas como son. Una vacuna se desarrolla en 5 años. ¿Ah? Todos los laboratorios del mundo tuvieron que poner a sus científicos, a su gente, a su infraestructura, a hacer vacunas en 5 meses. Lo que lleva 5 años. Naturalmente se van a atajar. Aparte no es que te obligan a que compre vacuna. No, nosotros quisimos comprar la vacuna. Nosotros hicimos las negociaciones. Y además, la vacunación no es obligatoria. Y además, los efectos
por ejemplo, recién mencionaban a Israel, han sido muy buenos. Entonces, yo entiendo que a veces mi madre me enseñó que es más noticia cuando un hombre muerde a un perro que cuando un perro muerde a un hombre. Pero lo que pasa es que hubo quejas en muchos países por los activos soberanos que los estados tuvieron que dar como garantía al laboratorio. Las leí. Lo leyó. Sigue negociando con otros laboratorios. Sí. Uruguay, ¿verdad? Sí. Se hablaba de dos posibilidades. Ahora se han anunciado a propósito de la vacuna de Johnson & Johnson, que tiene varias aprobaciones. Está ¿puede ser un anuncio inminente en Uruguay o no? La palabra inminente es una palabra que a mí no me gusta usar mucho. Estamos hablando con 3 laboratorios. Con 3 laboratorios. Ahora vamos a hacer números. Ajá. 2 millones de Pfizer, 1.750.000 de Sinovac, más las que nos tocan por el COVAX. Bueno, tenemos que ir allá un poquito más, un resto más para vacunar al 70% de la población. ¿Usted cree que quizás se pueda dar que para Semana de Turismo puedan estar abiertas las fronteras para personas vacunadas o gente que haya padecido de la enfermedad? ¿Es una posibilidad? Es un anhelo. Es un anhelo. Bien. Es un anhelo. Creo que no violento ninguna conversación si digo que ha estado en la discusión política y científica. Creo que Uruguay tiene una enorme posibilidad de ser de los primeros países que abran las fronteras. Ajá. Con seguridad. Ya está establecido, y le pueden preguntar mejor al ministro de Salud Pública, sobre aquellas personas que ya tuvieron el virus y se hacen un test, y ahí donde me escapa el nombre técnico, ahí puede llegar a entrar. A medida que avance la vacunación, que va a avanzar, creo, con eficacia en nuestro país, y gente que venga vacunada, hay que ver los últimos estudios científicos que dicen, yo soy de la teoría de hacerlo lo antes posible, pero ustedes saben que la ciencia nos ha ayudado mucho en la toma de decisiones y respetamos sus posturas, sobre todo en temas que exceden lo... Es un anhelo, dijo usted. Sí. Es un anhelo. Sí. Y a propósito están conversando, justamente. A propósito de fronteras, también hay muchos uruguayos que están esperando para poder viajar, ¿no? Gente que está postergando viajes desde hace un año, ya sea por negocios o por placer, con fines turísticos. ¿Eso cuándo va a cambiar? ¿Cuándo la gente va a poder viajar libremente? Los uruguayos pueden salir del país. El tema es a dónde van. Depende del destino y, claro, de las exigencias. Que hoy la conectividad está muy disminuida. Y además, lo engorroso que es volver y hacer cuarentena, ¿no? Todas esas exigencias, yo me fui a ¿cuándo Brasil, terminarían? Me fui a Brasil por el día y me tuve que 7 días después. guardar 7 días. Me voy a ir a Buenos Aires el 26 a la reunión de presidente del Mercosur y me va a tener que guardar 7 días. Mientras avance la vacunación se van a ir eliminando esas exigencias de cuarentena. Bueno, insisto, me gustó la palabra anhelo o algo que estamos mirando para que suceda en mediano plazo. Pero esto tiene que contar con un aval científico, si no es una timba. Presidente, a propósito de aval científico, ¿hasta cuándo estima usted que seguirá funcionando el GACH? A ver, que no se tome el pie de la letra esto que voy a decir, que no sea un titular, pero ya como que no entendería mucho gran parte de la función del gobierno sin el asesoramiento de los científicos. Ajá. Entre otras cosas porque me he encariñado mucho sobre todo con los 3 principales, y soy un agradecido a más de los 50 científicos que están trabajando. Creo que el Uruguay todo le dé un reconocimiento, agradecimiento importante. Veremos en qué deriva. A mí no me cabe la menor duda que vamos a seguir teniendo una relación estrecha, y ya no hablo solo de lo personal, que lo vamos a tener, sino que vamos a tener una relación institucional. Veremos de qué manera. Se ha hablado de abril. ¿Usted espera que eso se prolongue o ya ha conversado con ellos e irá al asosoramiento científico? Eso creo que lo dijo Fernando Paganini el otro día. Exacto. Yo me enteré por la prensa. Ajá. Lo dijo Sarandí. Puede ser.
Puede ser. ¿Está de acuerdo con esa idea? Con la fecha no la he manejado. ¿A usted le gustaría que siguieran como Gach? Es medio difícil, porque primero que es gente ocupada. Claro, es un grupo honorario, ¿no? Sí, aparte... Y es un las grupo, caras, son docentes, estudiantes. Tienen las tres caras visibles, ¿no? Fernando, Henry y Rafael. Ahora, pero después tenés los que también están remando en el yugo, que eso es gente que tiene que seguir su vida, tiene que seguir sus investigaciones, su trabajo, que la verdad que ha tenido mucha presión en el sentido de que tenían que producir sobre la marcha cosas que en el mundo ni siquiera hay papeles escritos. Entonces, es lógico que nos dispersemos en orden el Gach como tal. Ajá. Pero que va a haber una vinculación, que va a haber. Esto hagan de cuenta si está mirando Rafael, Henry o Fernando, que estamos hablándolo entre nosotros, que uno aspira a tener un vínculo importante, institucional, ver de qué manera, obviamente que sí. Su anhelo, entonces, usando su palabra, es que continúen. Obviamente con otra configuración, con otra tarea y quizás sin tanta periodicidad. Yo acá tengo mi WhatsApp, Transición UI, y todas las mañanas hay un papel que se escribió en El Mundo, o un resultado, o Rafael Radi poniendo símiles futbolísticos de cómo venimos. Entonces, así que cuando se disuelvan como Gach en abril, va a seguir asesorándose con alguno. Lo de abril, insisto que yo todavía no lo hablamos, no hay una fecha. Presidente, sobre los recortes resueltos en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, justamente Rafael Radi, que ha sido un referente en la lucha contra la pandemia, dijo que el impacto es gigante, muy negativo, y de hecho se va a reunir mañana con los ministros de Educación y de Industria. Pero también otras personas que estuvieron en la primera línea el año pasado luchando contra esta pandemia global se manifestaron públicamente. Gonzalo Moratorio, Nicolás Jodal. ¿Cómo recibió esas críticas y esa preocupación de referentes de la tecnología y la ciencia que ahora están preocupados por estos recortes? Las críticas por lo general las recibimos bien, aunque no nos gusten, cuando pueden tener algún tipo de fundamento, que es el caso. Sé que Pablo da Silveira estaba en contacto constante con Rafael Radi, sé que gente mía habló con Nicolás Jodal, no sé si con Gonzalo Moratorio. También creo que la lectura que se ha hecho no es del todo adecuada a la realidad. Una cosa es el supuesto de gasto del año que se iba a hacer y otra cosa es lo que se hizo. De hecho, lo que se va a gastar es similar a lo del 2019 y obviamente no hay una conformidad con la inversión en ciencia. De hecho, yo en el 2014 firmé un compromiso conjuntamente con Tabaré Vázquez, Pablo Mieres y Pedro Bordaberry de destinar el 1% del producto a la investigación, cosa que no se cumplió, naturalmente. Y creo que es una meta importante el aumento del gasto, o la inversión, mejor dicho, en la ciencia. Pero esta disminución del presupuesto resuelta, ¿se puede corregir? ¿Puede haber marcha atrás? Me quedo con la palabra corregir. Corregir, ¿se puede? Todo es corregible, por supuesto. ¿Coincide con da Silveira en que lo que hubo en la ANI es una fiesta y que ahora se está poniendo la casa en orden? Que se está poniendo la casa en orden me consta. ¿Qué grado de reunión era la anterior? ¿Hubo despilfarro, sí o no? No tengo información suficiente para calificarlo de esa manera. Eso lo deberían de hablar con el director de la ANI o con el propio Pablo. Pablo no creo que hable por hablar. Presidente, en otro orden, las mediciones de apoyo a su gestión han tenido un crecimiento muy importante. En el caso de las que manejamos nosotros, en el caso de Cifra, usted es el presidente que tiene mayor aprobación en un primer año en comparación con sus colegas de otros partidos, del Frente Amplio, del Partido Colorado, del presidente Valle para acá. Muchas veces se plantea esto cuando a un presidente le va muy bien en su primer año de gobierno, el tema de la reelección. ¿Se le pasa por la cabeza esto en algún momento? Hoy me fijé, creo que quedan 1.456 días de gobierno.
cada día para mí es una vida, como lo vivo intensamente. Ajá. Soy un agradecido en poder ser el primero de los uruguayos. Y mi vida está pensada políticamente hasta el 1 de marzo del 2025, Ajá. en ese último día. Hoy le recordaba a un amigo una canción muy linda que dice, se llama Montonero del 70, que habla de una persona que dice que su abuelo fue lancero de Timoteo. Y una estrofa que genera, para mí me genera mucha paz, que es cuando termina la revolución, Sí. dice, volvió una tarde a su rancho y unió el arado en silencio. Volvió una tarde a su rancho, unió el arado en silencio, abrió bocas de guitarra, tuvo hijos, crió nietos. Así me veo yo. Así se Salvo ve. la guitarra, que soy medio negado. Está bien, pero filosóficamente el tema de la reelección, ¿usted cómo lo ve? La reelección presidencial en Uruguay. No, en Uruguay no. Como sistema no me, Como sistema no. me violenta. Así que nos de quedamos- hecho, algunos países, pero de ahí a que se proponga nuestro país hay 1000 años luz. Bueno, usted ya dijo, va día a día, indudablemente, ¿no? Pero de alguna manera también le puedo decir, ¿se imagina dentro de 10 años otra vez peleándola para volver a la presidencia? ¿Puede darse en su vida? A esa altura capaz que ya tuve hijos, o sea que capaz que ahí ya criando nietos. Claro, claro. Yo voy a ser militante político toda mi vida. Yo no entiendo mi vida sin la militancia política. Ajá. Yo soy un ser político, soy pleno en la actividad política. Si el mundo anda como debe de andar, con todo respeto por lo de mi generación, nosotros en ese momento, dentro de 10 años, no digo que deberíamos de ser obsoletos, pero por lo menos debería haber una generación mucho más capacitada para el mundo que se viene. Bueno, y yo me pregunto, ¿y usted cómo se siente en su retorno a Suárez? Estuvo como hijo de presidente, ahora es padre y Fue presidente. bastante impresionante. ¿Ah, sí? Subí a la guardilla, que es donde dormía yo, me senté en la ventana, en esa época fumaba, Sí. me senté en la ventana, donde me senté durante 5 años, fue bastante impresionante. Ujú. ¿Y usted tiene un hijo rebelde como tuvo su padre, que le llevaba a la contra en una cantidad de cosas? Mis hijos son divinos, Sí. divinos. ¿Cómo llevan el Cariñosos, buena gente, Ajá. bastante estudiosos, el que no están ya sabe de cuál estoy hablando, y la verdad que son mucho mejor hijos de lo que fui yo. Ajá. Presidente, ¿usted hoy duerme en el cuarto que era de su padre? Sí. ¿Y quién de sus hijos duerme en el dormitorio que era suyo en los 90? Hubo una negativa familiar rotunda al primero que osó dormir solo en la guardilla, ya con un ejemplo Claro. sirve. ¿Y a su esposa le gusta la política? ¿Se la imagina haciendo política a su esposa? Es una persona con una capacidad muy grande de sociabilizar, le gusta su tarea. Las otras preguntas hágansela a ella. Yo creo que no, pero capaz que me equivoco en la respuesta y después me retan. ¿Sabe que estaba repasando imágenes cuando usted asume la presidencia de la República, la ceremonia en la Plaza Independencia, ese momentito que estuvo con Tabaré Vázquez, que usted le pone el brazo y caminan juntos? Esa fue una relación que tuvo momentos bravos en materia de discusión política. ¿Cómo describe los últimos tiempos con el doctor Tabaré Vázquez? La relación que ustedes mantuvieron. ¿Hubo un acercamiento? ¿Hubo mayor intimidad? ¿Hubo Me veo tentado a contar una conversación que tuve con el presidente, pero no debo hacerla, con lo cual voy a ir a lo conceptual. En la vida uno no puede cargar una mochila llena de facturas. Entre otras cosas porque se envenena a sí mismo y las relaciones quedan muy teñidas. El presidente Vázquez tenía su carácter, yo tengo el mío. Hubo un par de episodios que complicaron esa relación. Yo intenté reunirme con él durante su presidencia, él entendió que no debía de ser así, pero apenas estuvieron los resultados de esta elección, como presidente republicano, nos hablamos por teléfono, facilitó la transición, de hecho fuimos juntos a
a Argentina. Él personalmente me llamó para que vaya, que creo que es un buen gesto típico uruguayo, que no tendría por qué haberlo tenido, pero lo tuvo. Y ese día yo le dije a la oreja, si presidente, si quiere que sé que le voy a hacer una referencia a su persona. Porque me parece que merecía, una persona que dedicó 10 años al lugar más importante de todos los uruguayos, en el acierto, en el error, en la discrepancia, que seguramente fue más que la coincidencia. Me parece que merecía un reconocimiento de quien lo sucedía. Presidente, le vuelvo a la actualidad. Acaba de cumplir un año en el gobierno y hay socios de la coalición multicolor que están pidiendo una reunión entre todos, ¿no? Una gran mesa de diálogo entre líderes. El Partido Colorado y el Cabildo Abierto públicamente dicen que es necesario. El Partido Independiente no considera necesaria esta reunión entre todos. ¿Usted cree que hay que hacerla? Más allá de los mano a mano que tiene usted con todos los líderes, ¿se tienen que sentar en una mesa grande todos los líderes de esta coalición de 5 partidos? No habría mayores problemas. ¿Pero la va a convocar? Puede ser. Puede ser. Si en un momento es importante, es necesario, lo vamos a hacer. Tenemos diálogo todos. O sea, no solo conmigo, que obviamente lo tienen, sino que tienen entre ellos también. Presidente, se nos fue el tiempo ya y solamente una rúbrica final le quería pedir. ¿Cómo se imagina el Uruguay inmunizado dentro de poco? ¿Qué puede pasar cuando eso ocurra? Me muero de ganas de darte una respuesta, pero me la voy a guardar. ¿Se la va a guardar? Porque no tengo la certeza cuándo sea. Cuando tengamos un poquito más de avance sobre los números y el ritmo de vacunación, ya cuando deje de ser por subsectores, ahí capaz que... ¿Y cómo va a ser el país cuando eso ocurra? No importa si es en 15 días, en 6 meses, en un año. El mundo, que ha vivido una gran angustia en estos tiempos, seguramente haya aprendido lo corta que es la vida, lo intensa que hay que vivirla, lo mucho que hay que querer, que hay que cuidar a nuestros seres queridos y que además no hay que dejar para mañana lo que podés hacer hoy. Nunca tan vigente esa frase. De mi punto de vista va a haber un reflorecimiento de las relaciones personales, de la economía, del comercio, de muchas cosas positivas. Por lo menos así me gusta pensarlo, porque tengo la necesidad personal y desde el lugar de que estoy, casi que la obligación de ser optimista. Señor presidente, gracias por haber estado en Telemundo. Un gusto. Ha sido un placer. Será hasta la próxima.